Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que tú nos das. Gracias por este privilegio, por estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, declaramos que tú eres el único Dios vivo y verdadero, quien vive, quien reina y quien vivirá por siempre y que pronto ha de venir y estamos expectantes de esa gran venida porque tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el enviado, el Salvador, aquel que vino a esta tierra para bendecir nuestras vidas, para engrandecer nuestras vidas, para rescatarnos del pecado que nos había sido una esclavitud de nuestras vidas. Padre, gracias, porque este es un día de bendición, es un día de alegría, de gozo, es un día de bien, es un día donde vamos a gozarnos, alegrarnos en ti. Y hemos venido como familia para alabarte, para adorarte, porque somos parte de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, papito lindo, en este día. Espíritu Santo, enséñanos y muéstranos la verdad de tu palabra. Gracias te damos, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día grandioso porque nuestro Dios se ha glorificado una vez más. Amén. No se quedó en una tumba, amados hermanos, sino que nuestro Dios ha resucitado. ¿Cuántos se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando acerca de que el rey ingresaba a la ciudad, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todo lo que aparentemente, mejor dicho, todo lo que pasó, no es que parece, todo lo que pasó Jesús durante esos días, últimas horas antes de su muerte. Pero no se quedó muerto, amados hermanos, no se quedó en una tumba, sino que Él resucitó. Por eso que el rey ha resucitado. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 28 de Mateo. En realidad está en todos los evangelios aparece este texto bíblico de la resurrección de Jesús, pero quiero enfatizar este punto de Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7. Y aquí nos va a hablar un punto muy interesante, quiero que tomemos atención porque la resurrección de Jesús, amados hermanos, ha traído no solamente vida a Jesús, sino que nos ha dado vida y esperanza a nosotros, quienes confiamos y creemos en el Señor. Amén. ¿Cuántos están expectantes de recibir buenas palabras el día de hoy? Hoy día tenemos algo maravilloso. Como cristianos, para nosotros es un día de victoria. Es un día que tiene que marcar un antes y un después de tu vida. Tu vida no puede seguir siendo la misma teniendo un rey que ha resucitado. Hermanos, eso fue algo maravilloso y único, porque no solamente fue algo que se presentó, que Jesús resucitó, sino que vino Jesús a mostrarnos algo distinto. Y hay muchas situaciones que han pasado o que pasaron durante la resurrección de Jesús que nos dan evidencia de que Jesús no resucitó siendo el mismo que había muerto, porque él resucitó con un cuerpo glorificado. Es la razón por la cual sus apóstoles no lo pudieron reconocer. La misma María Magdalena que fue a dejar el cuerpo de Jesús al sepulcro, que fue a ungir ese día a un cuerpo muerto, tampoco lo pudo reconocer, porque ese Cristo había nacido con un cuerpo diferente. Y Él quiere que nosotros estemos expectantes con un cuerpo. Él había expectantes porque Él había nacido con un cuerpo glorificado. Él había resucitado con un cuerpo glorificado. Y Él quería que nosotros empezáramos a vivir una vida totalmente distinta en base a lo que Él ya había hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 28, verso el 1 al 7. Y dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Amén. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Cuando nosotros empezamos a conocer un poco más y a profundizar un poco más en la historia de Jesús,
Vamos a darnos cuenta que Jesús vino a esta tierra con un solo propósito, hacer la voluntad de su Padre. Y creo yo, amados hermanos, que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, que somos parte de la familia de Dios, estamos aquí en esta tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y muchas veces nos olvidamos, a veces por el afán de la vida, por las situaciones que pasamos, por circunstancias que estamos viviendo, como que nos olvidamos que nuestro propósito en esta tierra es hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesús entendió claramente eso desde su nacimiento hasta su crucifixión. Él vino a cumplir la ley, él vino a cumplir todo lo que se había dicho acerca de él, él vino a hacer perfectamente la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Y como vimos la semana pasada, el rey que ingresaba a la ciudad, él justamente venía a cumplir esa profecía del Mesías que iba a venir, el Mesías Salvador. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Reconocieron a este Mesías, pero tal vez ellos esperaban algo natural, un rey que venga a destruir la soberanía, el reinado que tenían los romanos, que estaba como que lo tenía como esclavizado al pueblo de Israel. Y cuando vieron a Jesús que venía sentado en un pollino, algo muy humilde, muy manso, muy débil, no muy débil, sino no tan fuerte, se podría decir, porque normalmente los reyes que tomaban una ciudad venían pues con un caballo, con todo su ejército, no a tomar una ciudad. Pero Jesús vino sentado en un pollino, mostrando su humildad, ¿no? Para que nosotros entendamos, amados hermanos, que como dijo Jesús, el que quiera ser grande tiene que ser el servidor de los demás. Él vino a servir, él vino a entregar su vida como sacrificio por cada uno de nosotros. Y sabemos que este Cristo, amados hermanos, entregó su vida por nosotros en la cruz, pero semanas antes él había entregado su vida, o había ingresado acá a Jerusalén sentado en un pollino, ¿no? Y dice que él entró, amados hermanos, con un solo propósito, de cumplir la ley. Y vino justamente a mostrar que el pueblo ya estaba listo, o no estaba, o mejor dicho, a hablar del pueblo, de que él venía a cumplir la ley de Dios porque quería que todos nosotros pudiéramos entender que Jesucristo vino para cumplir todo lo que estaba escrito de él. Y a través de todo lo que empieza a hacer durante toda esta semana, son pasajes claves que simplemente están manifestando lo que Jesús venía a hacer. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando Jesús fue al templo, ¿se acuerdan? Y echó a los cambistas porque dijo, ¿no? Que su celo, el celo por el templo, realmente lo llevaba pues a que actuara de esa manera, ¿no? La gente no entendía a veces por qué hacía Jesús las cosas. Por eso que él dijo, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones, ¿no? Y Jesús, todo lo que estaba haciendo, lo hacía justamente para poder llegar a este punto tan importante que era la Pascua. Y vemos aquí, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús. En la Santa Cena, Jesús cumple acá la Santa Cena porque marca acá el nuevo pacto que justamente va a empezar a sellarse con su preciosa sangre derramada en la cruz. Pero durante el proceso de esta Santa Cena, Jesús va a hacer cosas muy interesantes, como lo primero que hace después de esta Santa Cena es que él hace qué cosa, lava los pies de sus discípulos. Al momento de hacer esto, amados hermanos, él demuestra su humildad y su servicio para los demás. La gente se sorprendía y decía, ¿cómo puede ser el rey que venga a lavarme los pies? Humanamente sería algo ilógico, ¿no? No tendría sentido. Pero Jesús lo hizo demostrando humildad. Eso debe sentir para nosotros que por más que sepamos que tenemos un lugar especial delante de Dios, tenemos que seguir siendo humildes, tenemos que ser serviciales, que tenemos que no sentirnos más por lo que tal vez conocemos algo de la palabra, sino al contrario, tenemos que ser un canal de bendición para los demás. La Biblia dice que nosotros somos los embajadores del Señor y tenemos que servirle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dios no quiere que nosotros nos quedemos como que ahora sí nosotros somos hijos de Dios, somos lo máximo, estamos en el cielo, tenemos vida eterna y los demás que se mueran, no importa. No, el Señor quiere que nosotros vayamos hacia ellos y anunciemos esta verdad en humildad, en servicio, en dar nuestra vida por ellos. Y el Señor nos va a ir mostrando claramente todo lo que va a pasar. Pero, amados hermanos, eso no se puede hacer naturalmente. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en la carne, va a ser imposible hacerlo. Jesús mismo lo sabía. Por eso que terminada la cena, Jesús sabía lo que iba a pasar luego, horas después. Pero él necesitaba fortaleza, como tal vez nosotros necesitamos fortaleza en nuestras vidas. Y Jesús fue a orar, como tenía por costumbre.
tener comunión con su Padre. Pero esta oración iba a ser una oración diferente. No era una oración como tal vez en otros momentos ha orado por diferentes circunstancias y razones. Esta era una oración de entrega total. Es una oración que demandaba que tienes que quebrar tu propia voluntad. Muchas veces nosotros no estamos preparados aún para ello. Necesitamos prepararnos cada día. Así como Jesús tuvo que entregar su vida por nosotros, pero no fue fácil para él. Uno dice, ah, sí, Jesús vino para eso. Él sabía que venía para eso, pero no fue fácil. Él tuvo que batallar con su carne. ¿Cuántas veces nosotros hemos batallado con nuestra carne para orar, para leer la Biblia? Tal vez para perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Tal vez para perdonar a alguien que de repente está haciendo cosas que no nos agradan. Tal vez perdonar a alguien que de repente está yéndose en contra de Dios. Y tal vez podamos decir, sí, estoy defendiendo al Señor, pero Dios quiere que perdonemos. Jesús vino a mostrarnos que ese tipo de vida, que vivamos en amor, en perdón, ¿no? Ayudando al prójimo, aunque no lo merezca. El amor de Dios va mucho más allá. Por eso que Jesús estaba orando, porque sabía que iba a pasar un momento muy difícil. Y él sabía humanamente que él no lo quería. Por eso que él entregó su vida. Y dentro de esta oración que él estaba haciendo, por pidiendo, clamando al Señor, el Señor va a hacer algo muy importante, ¿no? En ese tiempo de oración dice, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y creo que ese debe ser el clamor de nosotros. ¿Cuántas veces se presentan en nuestras vidas situaciones donde a veces nosotros no queremos quebrar nuestra voluntad? No queremos dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer. Nos encaprichamos en algo, queremos hacer algo, y así tiene que ser, y quiero que sea así. Y cuando Dios a veces nos manda a hacer otra cosa. Y el Señor claramente lo sabía. Por eso dice, Señor, si quieres, aparte de mí esta copa. Es importante, amados hermanos, que nosotros, frente a cualquier circunstancia, siempre tengamos presente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús nos mostró claramente que para él no era fácil, no es que sí, feliz, yo me voy a la cruz, no. Jesús humanamente no lo quería hacer, pero Jesús no vino a hacer lo que él quería hacer, sino él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso dice, Padre, aparte de mí esta copa, pero que sin embargo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, esta oración de Jesús, como le dije hace un momento, fue una oración totalmente distinta. Porque aquí Jesús estaba literalmente desprendiéndose de su propia vida para que sea la voluntad de Dios la que prevalezca y la que permanezca. Qué bueno es que nosotros cada día tomemos esta oración como una confesión de nuestras vidas. Señor, que no se haga lo que yo quiero en este día, sino que se haga tu voluntad. Lo que tú quieres que haga, Señor, eso quiero que se haga. Pues, Señor, muéstrame lo que debo de hacer. Si tengo que perdonar a mi prójimo, si tengo que ayudar a alguien, si tengo que morir a mí mismo por amor a mi prójimo, por amor al propósito tuyo, lo debo de hacer. Eso nos ayuda, amados hermanos, a vivir una vida como a Dios le agrada. No como a mí me agrada, sino como a Dios le agrada. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dice que Él fue tomado prisionero. Él fue puesto delante de las autoridades. Se burlaron de Él. Se mofaron de Él. Realmente hicieron escarnio de Él. Lo que la palabra decía, ¿no? Él iba a cargar todo el castigo de nuestra paz, ¿no? Pero no solamente fue eso, sino que Jesucristo también como se dice, ¿no? Lo castigaron. Dice que lo castigaron tanto que su cuerpo era como una llaga. Tal vez la imagen es fuerte, pero es la verdad. A veces pintamos a un Jesús bonito, un Jesús que está sin una herida, no colgado en una cruz. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que fue maltratado, que todo su cuerpo era una llaga, era una herida. Más o menos como la figura muestra. Si usted ha tenido, no sé si ha visto la película de La Pasión de Cristo, es algo de lo que pasó Jesús, porque fue mucho más brutal lo que hicieron con Jesús. Pero ¿saben por qué lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Él sufrió todos estos latigazos, todo este castigo, ¿saben por qué? Para que nosotros entendamos que por sus heridas fuimos sanados.
que Él cargó con la rebelión, con nuestra rebeldía, con nuestro pecado. Cada latigazo Él lo soportaba por amor a nosotros, porque Él demostraba su amor cuando dijo, yo voy a dar la vida por mis amigos. Él estaba entregando su vida por nosotros. Jesús no estaba ahí simplemente haciendo un espectáculo, simplemente Él estaba padeciendo todo esto por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él cargó su cruz. Como una vez dijo, si tú quieres seguirme a mí, carga tu cruz y sígueme. Él cargó su cruz. Él cargó el madero que iba a ser su última morada, donde iba a morir. Y lo cargó, amados hermanos, en medio de una situación muy difícil. Pero todo esto que Jesús pasaba era un espectáculo público. Lo hacía por ti y lo hacía por mí. Para que nosotros no seamos espectáculos de los demás, sino que nosotros podamos entender que Jesucristo murió por causa de nosotros. El que tenía que estar sufriendo ahí éramos nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. El que tenía que estar sufriendo ahí éramos nosotros, recibir cada latigazo, cada golpe. Pero Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Él entregó su vida para que nosotros podamos darnos cuenta que el sacrificio que Él estaba haciendo era para que nosotros tuviéramos una nueva oportunidad de empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida juntamente con Él, para que podamos decirle, Señor, gracias porque tú has muerto por mí en la cruz. Yo entiendo claramente cuando la iglesia primitiva empezó a proclamar y creer en Jesucristo, porque Él había entendido, ellos entendían lo que Jesús había sufrido por ellos y que su fe en Jesucristo los libraba de todo pecado, de toda muerte. La crucifixión, amados hermanos, que fue el toque final, fue un acto que no se le daba a cualquier persona. Eran criminales confesos, eran personas que ya era como que no tenían otra opción que simplemente morir, ¿no? Y vemos a Jesús aquí crucificado, ¿no? Y esa crucifixión de Jesús simplemente hace que nosotros nos demos cuenta que Él estaba así como el cuerpo magullado, puesto en una cruz. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que ese Cristo Jesús no se quedó allí. La buena noticia dentro de todo esto es saber que Él murió para que nosotros no pasemos esa situación. Él murió para que nosotros podamos empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Porque Jesús no se quedó muerto. Jesús no se fue puesto en una tumba, pero no se quedó en una tumba, sino como decía Él, que el tercer día iba a resucitar. Y como Él es verdadero, Él es veraz, porque todo lo que Él dice es correcto, se cumplió. Vemos acá a Jesús resucitando de los muertos, saliendo de la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó como todos los otros líderes religiosos pueden haberse quedado. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado, amados hermanos, no para que nosotros simplemente podamos vivir una vida común, sino Jesús ha resucitado para que nosotros tengamos victoria, para que tengamos vida eterna y para que podamos vivir una salvación. Cuando nosotros hablamos de esas tres palabras, parecen como si fueran algo común escucharlas, pero representan vida eterna para cada uno de nosotros, representan la vida de Dios en la vida de cada una de las personas. Jesús quiere que nosotros empecemos a vivir una vida totalmente diferente, pero Él quiere que vivamos una vida como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos esta vida? En primer lugar, Dios quiere que nosotros entendamos esta gran diferencia entre lo fuerte que es la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo puedo decir? Esta comparación entre la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Y quiero compartirle tres puntos importantes respecto a la muerte y la crucifixión de Jesús. En primer lugar, la muerte y la resurrección de Jesús va a reflejar básicamente que lo que estaba escrito se ha cumplido. Y por lo tanto, lo que dijo Jesús era verdad. Cuando nosotros vemos cosas en nuestras vidas y vamos a ponerlo en un punto donde si realmente lo que dices es verdadero o no. Y Jesús a través de los evangelios muchas veces decía, yo ciertamente moriré, pero luego resucitaré. Yo entregaré mi vida, pero luego la tomaré. Y siempre estaba hablando que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Que él iba a entregar su vida por sus amigos, pero luego iba a resucitar. Iba a volver a la vida. Y Jesús siempre hablaba acerca de que la muerte tenía que darse.
Una vez habló acerca de una parábola que dijo que es necesario que el grano, que dijo, tiene que caer a la tierra y morir. Pero simplemente ese grano no se quedaba ahí, sino que resucitaba, salía o nacía algo nuevo, algo diferente. Y es lo que Jesús estaba haciendo una analogía con lo que iba a pasar con él. Él que vino acá a esta tierra desde los cielos, vino acá para qué? Para morir. Pero su muerte no se quedó allí, sino que él resucitó. Y como le dije hace un momento, él resucitó con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde la muerte ya no le hace efecto, donde el pecado no es parte de esa naturaleza. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros empecemos a ir viviendo de esa manera porque es como vamos a vivir en la eternidad. El pecado ya no tiene lugar en un cuerpo glorificado. Cuando Lázaro resucitó de los muertos, resucitó con un cuerpo igual, humano, carnal, porque luego de un tiempo imagino que Lázaro murió. Pero sin embargo Cristo no murió, resucitó. Y ahora que ha resucitado tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, no sujeto al pecado, no sujeto a la muerte, sino sujeto o unido a la vida que es Dios. Por lo tanto, ahora nosotros podemos darnos cuenta que esta verdad que Dios nos ha dado es grandiosa porque Jesús, los demás nos habla que nosotros vivimos por encima de la muerte. Amén. Pero no solamente eso, sino que la muerte, amados hermanos, ha sido derrotada. Y eso tenemos que nosotros entenderlo claramente, porque como hijos de Dios vivimos no, como decía Pablo, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en ti. Y el Cristo que vive en ti no es el Cristo crucificado, no es el Cristo terrenal, es el Cristo resucitado. El Cristo que te da vida, aun cuando el mundo puede decirte que ya no sirves para nada. Este Cristo te da esperanza de vida. Este Cristo resucitado demanda que la muerte ya no tiene efecto en tu vida. ¿Y saben por qué la muerte no puede tener efecto en la vida de un cristiano? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo nunca pecó. Y con su muerte y su resurrección, Cristo estaba, ¿qué cosa? Destruyendo al pecado, aniquilando. Ahora, la muerte era viable, o sea, era posible la muerte por causa del pecado, porque la ley dice, por causa del pecado, la gente va a morir. Pero cuando Cristo murió por nosotros y resucitó, la muerte quedó literalmente fuera de juego. Por eso que para un cristiano la muerte no es tristeza, ni pena, ni congoja, sino es tiempo de gozo. Es como que tú pasas de estar acá en este mundo, pasas a vivir ahora con el Señor. Por eso Jesús vino a darnos una vida eterna. Porque la muerte fue derrotada, amados hermanos, y por lo tanto nosotros hemos sido liberados del pecado. Si ahora nos damos cuenta que mi vida ha sido libre de pecado, entonces yo puedo empezar a vivir una vida diferente. Porque Jesús ha resucitado y ahora nosotros podemos resucitar para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, el tercer punto es que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos va a llevar en primer lugar a que nosotros vivamos una vida de esperanza. No vivamos una vida común y corriente, sino una vida que tiene esperanza. Y cuando el Señor nos da una vida de esperanza, esta vida de esperanza, ¿saben qué cosa significa? Que no vivimos por vivir, sino que vivimos sabiendo, como dijo el Señor, que vamos a tener nuestro encuentro con Él. No vivimos como aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en este mundo, decía Pablo a los Efesios, sino que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Amén. Somos sus hijos. Algo muy importante que cuando Jesús resucitó y se presentó a los primeros discípulos y a María Magdalena, le dice, ve y dile a mis hermanos. Ya no le dice amigos, ya no le dice mis discípulos, le dice mis hermanos, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Amén. Somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. Hemos sido adquiridos por el Señor. Vivimos una vida de esperanza porque el Señor nos llevó a vivir esta vida de esperanza. Nos ha traspasado, como dice, de la muerte hacia la vida. Y Dios quiere que cada día nosotros empecemos a vivir esta vida como Él quiere que nosotros vivamos. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esta nueva vida en el Señor? Con tres palabras claves. Ya quiero ir
En primer lugar, saber, amados hermanos, que la tumba está vacía. La tumba está vacía, hermanos. Eso para nosotros representa vida eterna, vida abundante. Significa que nosotros empezamos a vivir en lo que el Señor nos ha dicho, en victoria, en vida eterna y salvación. Cuando nosotros sabemos que tenemos una vida de victoria, sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, nos da la garantía de que nuestra vida puede ser una vida de victoria total. Él dijo, ustedes van a tener aflicciones en este mundo. Él sabía que vamos a tener problemas, pero él dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor ha vencido. Él es el vencedor. Porque la tumba no lo pudo contener. Él salió de ahí, porque el rey ha resucitado. Por lo tanto, ahora que el rey ha resucitado, tenemos victoria en el Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Frente a cualquier circunstancia en tu vida, solamente clama el nombre del Señor y serás salvo. Porque en Él tenemos victoria. En Él tenemos triunfo. En Él no hay opción para que puedas ver derrota. Aun cuando parezca que hubiera una pérdida, pero en Él es victoria. Cuando el pueblo de Israel, cuando los primeros cristianos empezaron a hablar acerca de Jesús y vino la primera persecución con ellos, aparentemente, wow, qué pena, te van a perseguir y empezamos a escaparnos de esta persecución. Y muchos de ellos eran tomados presos, encerrados, otros eran muertos, otros eran llevados al Coliseo para que mueran por las fieras, eran quemados. Pero ¿saben qué? Ellos no se lamentaban, porque ellos sabían que su muerte era victoria, su sacrificio era victoria, esta persecución que tenían era victoria para ellos, porque habían entendido que la resurrección de Jesucristo le había garantizado una vida de victoria. Por eso la Biblia dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Cuando yo me doy cuenta que tengo una vida más que vencedora, ¿saben qué va a pasar? No voy a estar viviendo una vida. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá? Si pasará así o pasará así. No, tengo una vida más que vencedora. ¿Y saben por qué podemos decir que tenemos una vida más que vencedora? Porque Jesucristo venció en la cruz. Él venció la muerte. La tumba quedó vacía. Y ahora en Él tenemos la victoria asegurada. Amén. Pero no solamente tenemos victoria frente a cualquier circunstancia de nuestras vidas, sino que el Señor también vino a darnos, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Amados hermanos, la vida eterna nos va a garantizar a nosotros que tenemos una vida plena con el Señor. Si pasa algo con tu vida hoy día, en unos minutos o acaba el tiempo que Dios disponga, tu futuro no es estar, no sé dónde estaré, no, vas a estar con el Señor, tienes una vida eterna con Él. Por eso que Juan decía en el Evangelio, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó a ti, que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice que pasaba? Que no se pierda, que no viva sin esperanza, sin destino, sin futuro, sino que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo, que conozcamos al Señor. Y a medida que nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, nuestra vida tenemos una esperanza segura. Por eso es que los primeros cristianos, ellos no tenían temor a la muerte. Ellos no tenían temor de decir qué pasará con mi vida. No, ellos se iban voluntariamente a morir, porque sabían qué cosa iba a pasar. Sabían que su destino estaba con el Señor. Pablo decía, estar con el Señor es muchísimo mejor. Pablo entendía el concepto de vida eterna. Pablo sabía que dijo que estar con el Señor es muchísimo mejor. Y no sé qué escoger, si estar acá por causa de ustedes o estar con el Señor, el cual es muchísimo mejor. Pero qué bueno es saber que cuando nosotros tenemos un plan y un propósito, y sobre todo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas,
vamos a perseverar en lo que Dios nos está diciendo. Amén. Razón por la cual estamos acá en esta tierra. Señor, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Hay un propósito para mí? Porque si ya no hay propósito, entonces mi obra ha terminado y tengo que irme contigo. Pero si aún estoy con vida, debe haber un propósito por el cual estoy aún con vida. O tú me quieres aquí en esta tierra con un propósito. Pero lo importante dentro de todo es que estés aquí y cuando estés allá, la vida eterna que Dios te ha dado es una vida segura juntamente con el Señor. Amén. Pero no solamente nos dejó eso, la resurrección de Jesús, sino que el Rey crucificado también, resucitado, perdón, nos ha dado salvación. La salvación, amados hermanos, no simplemente habla de que te salvé de algo. De repente te iban a atropellar y te evité que te atropellaran y te salvé. O te estabas ahogando y te lancé una cuerda y te saqué de donde te estabas ahogando y quedaste salvo. La salvación en el griego original es la palabra soso, que significa plenitud de vida o tener todo lo que tú necesitas para vivir de la manera que Dios quiere que vivas, abundantemente y rebosando. ¿Amén? Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que la vida que Él nos está dando es una vida buena, es una vida agradable, es una vida perfecta. Amén. Dios anhela que cada uno de nosotros podamos vivir una vida distinta. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Porque el Rey ha resucitado. Amados hermanos, el Rey ha resucitado. Y este Rey, amados hermanos, no se quedó crucificado en una cruz. La tumba no lo pudo contener, sino que Él está ahora reinando. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios, reinando juntamente, ¿no?, con todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. El Señor quiere que nos demos cuenta que ese Rey ha resucitado. Y ese Rey resucitado nos invita a que podamos vivir una vida totalmente diferente, una vida agradable al Señor. Una vida que nos lleve a que nosotros entendamos que nuestra vida no es cualquier vida. Es una vida comprada por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es una vida que ha sido sellada con la resurrección de Jesús. Por eso nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es una fe segura, es una fe certera, es una fe real, porque Jesucristo ha resucitado. Porque el Señor se levantó de los muertos. La tumba, dice, no lo pudo contener. Hermanos, no lo pudo contener. Los problemas en tu vida no te pueden detener. Las necesidades en tu vida no te pueden detener. Los problemas o circunstancias que se levanten alrededor tuyo no te pueden detener. Porque Dios, nuestro Señor, el Rey, ha resucitado. Ahora que sabemos que Él ha resucitado, empecemos a reinar juntamente con Él. Empecemos a establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Empecemos a vivir firmemente establecidos en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos da vida. Es la palabra de Dios la que nos lleva cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amados hermanos, el Rey ha resucitado. Y juntamente con Él, todo lo que hemos creído en Él, también estamos dispuestos a vivir y a resucitar juntamente con Él para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida donde nosotros podamos establecer el reino de Dios cada día de nuestras vidas. Que cada pensamiento que tenga sea pensamientos del reino de Dios. Que cada palabra que hable sea palabras del reino de Dios. Cada acción que haga sea una acción del reino de Dios. Y toda cosa que hagas en tu vida diaria sea para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. El Rey ha resucitado y ese Rey está morando en tu corazón. Y si aún no está morando en tu corazón, es tiempo de que tomes tu decisión de aceptar a este Rey en tu vida, para que tu vida sea totalmente diferente y puedas entender cómo vivir una vida que le agrade al Rey. Amén. Padre, te damos gracias por la provisión que tú nos das. Gracias porque el Rey, Señor, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Señor, ha resucitado. En medio de las circunstancias, en medio de que de repente estemos pensando que las cosas no están bien, Él se levanta, Señor. Se levanta dentro de lo ya sin esperanza. A pesar que sus discípulos no creyeron que Él había resucitado,
Porque ellos no fueron a ver a un Cristo resucitado, sino fueron a ver a un muerto. Pero aún no entendían que le había resucitado. Pero nosotros creemos que Él está resucitado, que Él está vivo y que esa resurrección nos lleva a nosotros a entender que vivimos una vida totalmente diferente. Una vida donde el Señor es nuestro Señor y que vamos a vivir para agradarle a Él en todo lo que hacemos. Vamos a movernos en base a lo que Él quiere que hagamos. Y sabemos claramente que a medida que entendamos que este Rey ha resucitado, nuestra vida tiene una nueva opción, una nueva oportunidad para vivir una vida que le agrade al Señor en todo lo que hacemos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres paciente con nosotros y tú nos ayudas cada día a vivir conforme a tu voluntad. Tú nos ayudas a vivir conforme a tus propósitos. Tú nos conduces a vivir, Señor, conforme a tu palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce a toda la verdad. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este día de bendición. Gracias porque tú nos has dado un nuevo día, una nueva oportunidad de vida, Señor. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén